Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos preparar la clase, bueno, una investigación en didáctica de la matemática para licenciatura en matemáticas, una investigación con la metodología de investigación acción educativa para la enseñanza de la integración numérica en un curso de análisis numérico en la licenciatura en matemáticas y física de nuestra Universidad de Antioquia. Bueno, y matemáticas. Eh, Entonces aquí vemos el contenido de la clase sobre la presentación, del algoritmo de Simpson de manera geométrica, verbal, eh, luego en lenguaje Python y luego en lenguaje algebraico. Casi siempre nos la presentan esta formulita de que ese método sirve para calcular la integral de una función en un dominio AB, la integral definida de una función que generalmente puede significar un área bajo la curva de la función y que nos muestra que eso lo podemos aproximar a través de unas sumas de valores de la función en unos puntos particulares y por h tercios, que h es la longitud de los subintervalos de la partición AB donde está definida la función. H es la longitud de los subintervalos en una partición regular. Entonces así el método de Simpson nos muestra que en definitiva se puede implementar esencialmente como una labor de mm, evaluar la función en unos puntos finitos, evaluar la función f en unos puntos finitos, unos puntos de una partición regular y, y esas evaluaciones simplemente hacer una combinación lineal de ellas y multiplicar por h tercios y con eso tenemos cómo aproximar esta integral definida. Esa es una forma en esencia simple para hacerlo y geométricamente queremos mostrar qué significa. Entonces vamos a ir a OneNote para hacerlo primero a mano. Entonces aquí nos vamos a OneNote aquí y vamos a las representaciones para el método de Simpson y queremos mostrar cuatro. Entonces aquí, decir, nos vamos aquí a dibujar y empezamos a escribir, bueno, queremos mostrar cuatro. Vamos a ponerle aquí en rojito para resaltarlas. Y bueno, aquí el tablero nos movemos. Vamos a ver si aquí me permite moverme hacia arriba y decirle, bueno, pues la representación que queremos aprender es primero la representación verbal del método de integración numérica de Simpson. Entonces, la representación verbal de él, de la secuencia algorítmica de este método. La segunda es la representación gráfica de él. La tercera es la representación en lenguaje Python o lo puede ser en cómo o la representación utilizando alguna herramienta informática eh, o computacional. Entonces, representación computacional, sea de ese algoritmo, sea en Excel o cualquier otra hoja de cálculo o con la hoja de cálculo de GeoGebra o en este caso puede ser con un cuaderno Jupyter eh, con kernel de Python, ya queremos también promocionar el kernel de R o la terminal PowerShell, terminal Power, PowerShell de Microsoft, donde todos nuestros computadores tienen esta terminal. Entonces aquí yo les voy a mostrar, bueno, ¿y cómo la obtenemos? Simplemente escribes PowerShell en tu computador Windows y él te trae este espacio negrito, que es bueno para los ojos, y cuando vas a hacer la representación computacional, simplemente le das aquí con Python, escribe uno Python, y él se ubica bien con este prompt, se lo llamo un prompt para empezar a escribir, y aquí vamos a escribir la secuencia de pasos para implementar el método de Simpson de manera computacional. Mostrarlo de una manera sencilla, que se puede hacer implementándola en 5 o 6 pasitos. Y por último, la representación 4 en forma algebraica
para implementarlo entonces con cálculos a mano, utilizando pues nuestra calculadora cualquiera, una calculadora Casio. Nosotros recomendamos para eso y hacer esos cálculos algebraicos, eh, utilizar la calculadora Casio 991 LACW. Esa es una de las que estamos promocionando para el desarrollo del pensamiento matemático, puesto que el grupo de investigación Matema de nuestra Facultad de Educación ya ha hecho un trabajo muy serio alrededor de utilizar esta calculadora en enseñanza, junto con muchos profesores de la Secretaría de Educación de Medellín. Entonces se vuelve como un instrumento muy bueno y nosotros ya llevamos casi un año implementando también en la enseñanza de la matemática con esta calculadora. Bueno, entonces empecemos, demos la mano a la obra la representación verbal del método de Simpson. Bueno, entonces aquí revisemos que se esté grabando bien, así, para compartir pantalla. Y empezamos. Bueno, entonces lo ponemos con un color nuevo. Entonces aquí le das en dibujar y te vas a un color verde. Entonces empiezas con la primera, la representación verbal. La representación verbal del método de Simpson, aquí le ponemos R, representación verbal del método de Simpson, MP, Simpson. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues primero uno toma una función, la define, una función que quiere integrar. Nosotros queremos ejemplificar con e a la menos x2, que esta función que tiene que ver con, no es por definición una función exponencial, pero se define mire, como una potencia en la que la variable es menos x a la 2, o bueno, el exponente. Esta función tiene que ver con la curva gaussiana o la distribución normal en estadística. Entonces, algunos fenómenos naturales, como la precipitación, se comportan así, de manera normal. Cuando usted grafica los valores de la función, en este caso la precipitación, por ejemplo, con respecto a la frecuencia o densidad, a la frecuencia absoluta o relativa con que se presentan estos datos de precipitación. Pues aquí en el eje vertical no tienes la frecuencia absoluta relativa, en realidad la densidad de estos datos de precipitación, y eso da esta curva. Entonces esta función tiene que ver con aplicación, solo que esa es muy buena, primero porque tiene que ver con aplicación en este modelo ABPP de enseñanza, y segundo porque es una función difícil de integrar, no la podemos integrar utilizando el teorema fundamental del cálculo, es decir, hallando una antiderivada de ella y luego evaluando en los extremos del dominio de integración. Por ejemplo, aquí segundo, el dominio AB, A, B, que sea ese dominio sea, por ejemplo, de 0, en este caso de 0 a 1, por ejemplo, un dominio simple, de 0 a 1. Entonces, esta función para hallar esa integral va a ser difícil. Entonces ahí es como para darles relevancia porque el método de Simpson es aplicable. Y así ya tenemos entonces para la definición verbal la función y el dominio, donde queremos trabajar, función y dominio. Después usted genera una partición que para cuestiones didácticas, usted toma a esa función que es acampanada y la toma definida efectivamente en el intervalo 0, 1, entonces voy como hasta acá, y este dominio, aquí lo voy a resaltar con rojo, el dominio de integración, lo divide en dos, entonces aquí lo vamos a poner con azulito, lo vamos a dividir en dos, entonces así vamos a dividir en dos, es decir, vamos a hacer una partición regular en solo dos subintervalos de la región de integración, el dominio de la función f, que en este caso es e a la menos x2. Entonces n igual 2 es simplemente porque en el método de Simpson el número de subintervalos debe ser par y para cuestiones didácticas n igual 2 es muy apropiado. Luego, entonces, de que uno define
una partición, en el tercer paso una partición regular en dos subintervalos, bueno, pues entonces haya la longitud de cada uno de esos subintervalos. ¿Y cómo se halla? Pues eso se halla restando b menos a para la longitud del dominio, del intervalo dominio, y dividido por n, en este caso es 2. Entonces, en este caso b menos a me da 1 y sobre 2 que me da un medio. Entonces aquí, y esa es la delta x o en el método de Simpson h. Entonces, esta es en definitiva la longitud de la norma de la partición, norma de la partición, la longitud de cada uno de los subintervalos, que para el método de Simpson usualmente se denota con h. Aquí vemos en el libro guía que tenemos que es Larson, entonces utiliza efectivamente para este método de Simpson. Aquí nos muestra, aquí más abajito, aquí gráficamente el método, aquí la partición y aquí ya cómo lo implementa la fórmula y cómo aquí más abajito ya lo formaliza diciendo es que b menos a sobre n, que es la longitud de cada uno de los subintervalos, lo va a cambiar ya aquí más abajito por h. Entonces por aquí de pronto vamos a ver análisis de errores, error aproximado. Bueno, aquí como que no nos lo dejó en términos de h, pero usualmente en la literatura lo vamos a encontrar ese b menos a sobre n solito sobre h. Entonces aquí me queda, entonces en realidad esta expresión es h tercios. Bueno, entonces volvemos aquí a OneNote. Entonces ya tenemos, definiste la función, definiste el dominio, definiste una partición regular de dos subintervalos, hallaste la longitud de cada uno de los subintervalos y como este método de Simpson está basado en que vamos a aproximar es como con trapecios en la que la parte de arriba no es un segmento rectilíneo sino una parábola. Entonces ya después de eso vamos a hallar en la quinta parte los puntos medios de los subintervalos. Entonces hallar los puntos medios de los subintervalos, en este caso tenemos solo dos medios de los subintervalos. Y porque el método de Simpson, que va a aproximar en definitiva como con trapecios parabólicos, por llamarlos así entre comillas, es decir, trapecios en los que la parte de arriba no es rectilínea, sino trapezoidal o parabólica, perdón, parabólica. Entonces, para eso va a utilizar un hecho de que hallar esa parábola con que vamos a aproximar, él encontró, Thomas Simpson encontró que si yo tengo tres puntos de una parábola, pues puedo encontrar la única parábola que pasa por esos tres puntos no alineados del plano y encontró que el área bajo esa curva parabólica está en función del valor de la función en el punto medio. Entonces es por eso que el método de Simpson se basa en que después de que tengas la función, en este caso que es una campanita, estamos en en la parte en la que la campana es decreciente, en un intervalo aquí, en un intervalo hasta aquí de 0 a 1 y que partimos en dos los subintervalos, entonces este sería un medio 0.5. Entonces los puntos de la partición son este, este y este, los puntos de la partición. Luego vamos a los puntos medios. Ah, bueno, ¿cómo los denotamos? Pues con este. Entonces aquí, o de pronto un color más vivo. Bueno, pues con café. Entonces los puntos medios van a ser este y este. Para este subintervalo, ¿cierto? Para este subintervalo, este es el punto medio. Y para este subintervalo, este es el punto medio. Ese punto medio acá entonces va a ser, en este caso este es un cuarto y en este caso este es 3/4. Ahora sí ya tenemos didácticamente que primero partición, los puntos de la partición están en rojo, particionamos con tres puntos de partición para generar dos subintervalos, porque estamos trabajando con n igual 2, siendo f
la función e a la menos x2, definida en 0,1, ¿cierto? Definida en el intervalo AB, que es 0,1. Entonces ya después de que tienes esos puntos medios, evalúas, ya la quinta parte es, después de que los tienes, bueno, pues en la sexta parte del algoritmo es evalúas la función f en los puntos de la partición, es decir, los rojos, y los puntos medios, es decir, los cafés. Entonces, evalúa a f en, en dos partes, en la partición y en los puntos medios. Puntos medios. Evalúa ahí, y esas evaluaciones, ¿cómo se trazan? Aquí en el grafiquito, entonces usted coge un colorcito, por ejemplo, este rosa. Hicimos la evaluación en el primer punto de la partición, vean aquí, hasta aquí. La evaluación en el segundo punto de la partición, vean aquí, los segmentos de evaluación de la función. Y aquí en el otro punto de la partición, véanlo aquí. Entonces, estas longitudes representan los valores de la función en los puntos de la partición. Luego, con otro color, trazas la evaluación de las funciones en los puntos, cian, en los puntos medios. Bueno, entonces la evaluación en el punto medio, y la evaluación en el otro punto medio, esta. Y ya luego, entonces tienes todas las evaluaciones, estamos en el sexto punto, y en el séptimo, entonces en el séptimo, aquí le vamos a poner otra vez el color azul. En el séptimo, ¿qué hacemos? Hallamos las parábolas, haya los segmentos parabólicos, con los que quiere construir esos trapecios parabólicos. Muy apropiado porque las parábolas pues se acomodan mejor que los trapecios a la región de integración. Entonces aquí vamos a coger allá esas parábolas, entonces ¿cómo le llamamos? Tracémoslo con un nuevo color, más o menos este naranja puede ser, este naranja, y decimos, bueno, para el primer subintervalo la parábola cuál va a ser la que pasa por este y este punto, por 3 puntos. ¿Cómo es esa parábola? Pues una parábola que abre hacia abajo. Entonces, mire que ella se puede acomodar más o menos bien a la exponencial. Entonces, no la ponemos exactamente que se acomoda igual, pero se acomoda más o menos bien. Entonces, va a ser una parábola que abre hacia abajo, o de coeficiente cuadrático negativo. Y luego, para el segundo subintervalo, vas a hallar la parábola que pasa por y este. Bueno, entonces una parábola ya que abre hacia arriba. Entonces es una parábola más o menos así. Así. Entonces la primera es una parábola que abre hacia abajo y otra que abre hacia arriba. Dos parábolas. Para los trapecios parabólicos, y los señalas. Estos trapecios parabólicos señalemos con un color que no hemos utilizado hasta aquí. Este verdecito. Decimos, el primer trapecio parabólico es el de esta región. El primer trapecio parabólico. Trapecio porque es como un cuadrilátero. Mire que tiene 1, 2, 3 y 4 lados. Solo que el lado de arriba no es rectilíneo. De ahí que se le llame trapecio parabólico, entre comillas. Es el primer trapecio parabólico y con otro color trazamos el otro. Entonces, bueno, de pronto un color lila, para el otro trapecio. Entonces, miren, este otro trapecio correspondiente al segundo subintervalo. Y miren que la suma de las áreas de esos dos trapecios aproxima bien el área bajo la curva que queremos. Entonces, ya así, después de evaluar, hallar los segmentos parabólicos, lo octavo, hagámosle aquí con el azul, lo octavo es, después de que haya los segmentos parabólicos, haya el área bajo los segmentos parabólicos. Haya el área bajo cada segmento parabólico, en donde Thomas Simpson encontró que hallar el área se hace muy sencillo porque él encontró una formulita que lo que dice es, para hallar esa área, que nos la mostramos lo más de bonita,
esta área aquí, el área bajo un segmento parabólico. En definitiva, se puede resumir acá, el área bajo un segmento parabólico, esta que nos aparece aquí en esta imagen, el área bajo un segmento parabólico se halla simplemente evaluando en los extremos del dominio de ese segmento parabólico y en el punto medio. Entonces, en definitiva, lo que quiere decir esta fórmula es que el área bajo un segmento parabólico se halla en definitiva o está en función del valor de la parábola en los extremos del dominio y en el punto medio. En los extremos A y B del dominio y en el punto medio. Aquí, entonces, eso se ve efectivamente, lo vamos a implementar en la fórmula al final. Entonces, haya el área bajo la curva y por último, el área bajo la curva de cada segmento parabólico, en este caso, dos áreas, dos trapecios parabólicos, y luego suma las áreas, las dos áreas en este caso. Y esa suma de las dos áreas nos va a entregar una muy buena aproximación al área bajo la curva de la función que buscamos, de la función. Entonces eso va a ser muy bueno porque entonces esta suma se va a aproximar, aquí le voy a poner el símbolo de aproximación, a la integral de e a la menos x2 en el intervalo 0,1 con respecto a x. Entonces así es que la suma de Simpson aproxima la integral definida de la función. Y vemos de que esto, hacerlo, la integral en 0,1 de a la menos x2, hacerlo por teorema fundamental del cálculo, nada, no se puede. Entonces uno le dice, bueno, ¿será, por ejemplo, cómo nos dirá? ¿Será que puedo utilizar el teorema fundamental del cálculo para aproximar, para determinar? Entonces aquí le ponemos en el lenguaje LaTeX la integral en 0,1, el lenguaje LaTeX en 0,1 de e a la menos x a la 2 e a la menos x2 con respecto a x. Pues aquí le damos un backslash para un espacio, el de x para el diferencial y terminó. Entonces es una pregunta, entonces aquí le ponemos será y el signo de apertura de la pregunta en el lenguaje español y le damos que nos entregue la respuesta. Y miren que él nos dice que, miren lo que nos va a entregar, que el teorema fundamental del cálculo no puede utilizarse directamente para calcular exactamente esa integral, pero sí es clave para entender su aproximación numérica. Bueno, entonces eso nos confirma efectivamente eso. Y ahora, después entonces en este video ya hemos mostrado la implementación, la descripción verbal de ese algoritmo de Simpson. Verbalmente es, defino la función, defino el dominio, defino el número de subintervalos que debe ser par, con n igual par, n par, y luego pues defino pues entonces esa partición, hallo la longitud de cada uno de los subintervalos de esa partición regular, y luego haya los valores, haya los puntos medios de los subintervalos de la partición, y luego evalúa la función en todos los puntos de la partición y en los puntos medios, y luego haya los segmentos parabólicos, y luego haya el área bajo los segmentos parabólicos, suma esas áreas y ya tiene la aproximación. Entonces eso lo queremos implementar ya así. Bueno, pues hagámoslo aquí gráficamente, entonces, como para resumir todo, pero solamente sin lo verbal. Entonces, segundo, entonces, algoritmo gráfico. Algoritmo gráfico. Bueno, pues tengo la función, la porción de la campana de Gauss, definida en el intervalo 0, aquí de 0 a 1. Y luego defino una partición regular. Entonces aquí partición 1, 2, 3 para n igual 2. Entonces así tengo dos subintervalos, 1 y 2. Y luego trazo los puntos medios de cada subintervalo. Del primer subintervalo, el punto medio. Y del segundo subintervalo,
aquí pongámosle como control Z, del primer subintervalo en un color azul clarito, de este primer subintervalo, el punto medio en rojo. Y del segundo subintervalo, que lo trazamos con azul, el segundo subintervalo, el punto medio en rojo. Entonces así tenemos los puntos de la partición, pongámosle aquí los puntos de la partición como en café, E1, 2 y 3 puntos de la partición para n igual 2, y los puntos medios, este y este rojito. Y después de eso, en el algoritmo, de manera gráfica, ya que ya no estoy utilizando palabras, defino la función ahí. Entonces trazo los segmentos de definición. Entonces, en el primer punto de la partición, este. En el segundo, para llegar a este punto del gráfico. Luego, en el otro punto de la partición, este. Y luego, en el otro punto de la partición, este. Y resalto los puntos del gráfico, de la función f. Y luego evalúo en los puntos medios, el segmento de evaluación y el punto sobre el gráfico. Aquí, el segmento de evaluación y el punto sobre el gráfico. Y así, usted llega y mira que en el primer subintervalo tiene 3 puntos en el plano no alineados y va a hallar la parábola que pasa por ellos. Entonces, para hallar esa parábola, vamos aquí, esta parábola que pasa por ellos. Y luego haya la parábola que pasa por los otros 3, esta. Luego que haya la parábola que pasa por los tres, eh, haya las áreas, el área bajo el primer segmento parabólico, ese es, y luego el área bajo el segundo segmento parabólico. Entonces el área debajo de este. Mire que si suma esas dos ya tiene el área bajo la curva. Y ya con eso, así describimos gráficamente el algoritmo de Simpson. Los algoritmos de Simpson, de Thomas Simpson. Y ya luego lo vamos a hacer, entonces como les he dicho, acá. Entonces uno cómo implementa eso en Python, escribirlo. Pues lo que dijo allá. Primero define la función. Entonces, ¿cómo la definimos acá? Usted le puede definir con f igual a lambda x para definir cuál es la variable independiente. Entonces, escribe la palabra lambda, es porque quieres definir una función. F igual a, f va a ser el nombre de la función, el igual porque vas a crear una variable, lambda porque vas a crear una función lambda de Python. Le dices cuál es la variable independiente, x, y después de los dos puntos, defines la función, la regla de asignación. En este caso, la regla de asignación es, eh, bueno, pues como necesitamos quién me va a entregar esa, entonces aquí yo le voy a poner que previamente en el prompt vamos a importar la librería que me va a permitir trabajar con la función exponencial. Entonces, yo previamente esta partecita la voy a ponerla aquí. Aquí está al final. Control Z. Uy. Bueno, entonces importamos import numpy como np. Entonces aquí le das enter y me dice, bueno, pero es que ese módulo no está. Entonces pip install numpy. Mire que le dijo major no found error, es decir, ese numpy no la tiene instalada. Y aquí me dice que pip install me dice syntax error, que debo escribir aquí pip install numpy. Bueno, parece ser que no le gustó la palabra install para hacerlo desde el prompt. No lo quiere instalar. Bueno, pues iremos a ver una manera como para hacerlo desde esta terminal. Que quisiera que fuera desde esta terminal es porque quiero mostrarles que esa es una manera muy fácil de instalar para trabajar en local Python. Aunque hay otra manera de trabajar en libre, en línea, perdón, y sencillo. Miremos a ver aquí, pip install Python, syntax error, install, de instalar. Bueno, vamos a ver si es que
debemos de instalarle también el gestionador de paquetes. Bueno, como hiciéramos también otra forma alternativa. Vamos a decirle que nos permita cómo resolver este problema para el Windows PowerShell. Entonces, le decimos, bueno, pues ayúdame a instalar, a resolver este problema, a resolver este problema y le pegas el problema que te surgió. Y para instalar NumPy, a través de Windows PowerShell. Entonces aquí veremos a ver qué me dice él. A ver si lo podemos hacer. Dice que el error ocurre porque está intentando ejecutar el comando pip install NumPy directamente en el entorno Python como consola interactiva o de script o un script, donde pip no es reconocido como una instalación válida. Para instalar NumPy correctamente desde PowerShell sigue estos pasos. Entonces nos dice que presiona Wins más X como administrador. Entonces abrimos Windows PowerShell como administrador y verificamos que está instalado Python y pip. Y si reconoce los comandos, reinstala Python. Bueno, si no se reconocen los comandos, reinstala Python y marca opción. Entonces aquí vamos a ir a Python. Entonces aquí a PowerShell como instalador. Bueno, hagámoslo desde acá como él nos lo dice. Windows más X. Entonces aquí Windows más X. Y nos vamos a PowerShell como instalador. Vamos a ver aquí. Híjole. Vamos a ver aquí. Windows más X. Aquí terminal, bueno, terminal como administrador o PowerShell como administrador. Aquí nos vamos a este. Entonces aquí mire que está administrador PowerShell. Y verificas que Python está instalado. Entonces Python version. Y te dice que sí, que tengo una versión Python 3.13.2. Y si está PIP, entonces PIP, el gestionador de paquetes, version, para ver que sí está instalado. Y me dice que sí, que está la versión 25.0.1. Entonces ahora sí, decimos pip install numpy. Bueno, aquí numpy nos puso la P dos veces. Y ahora sí le decimos que lo instale. Y parece que sí lo está haciendo. Entonces ahora sí es porque necesitamos aprender que es que para instalar paquetes y utilizar efectivamente Python en local desde la terminal PowerShell, pues vemos de que es bueno, que lo tiene que hacer, que coja la terminal, pero la terminal como administrador. Luego que la tenga, ahora sí, importa NumPy, import NumPy como np. Y luego, aquí me dice que el término import no se reconoce. Vamos a ver. Yo creo, sí, porque me falta una cosa y es que aquí ya tengo que volver a Python para tener el prompt de Python. Y luego que lo tenga, entonces ahora sí, import. Ya estoy en el ámbito de Python como np. Y ahora sí lo importó. Y ahora sí definimos la función f igual a lambda, la letra griega lambda, definimos la variable independiente como vimos antes, y luego ahora sí, con np.exp para la función exponencial, evaluada en menos x a la 2, y así sí ya tenemos, definiste la función, entonces ya tienes el primer paso, definiste la función. Ahora el dominio, pues a, b igual a 0,1. Entonces definir el dominio se hace por asignación múltiple en Python. Ya definiste el dominio. Luego que defines el dominio, nosotros gráficamente hemos dicho que particionamos el dominio en dos partes iguales. Entonces usted le dice, ¿cómo lo hacemos? Pues
con una progresión aritmética o una colección de números lineal de inicio en A y termina en B, incremento igual a la longitud de cada subintervalo, que es B menos A sobre N. Aunque también puedes ponerle N y una vez definirlo como N igual 2. Acá definimos como N igual 2 a los puntos de la partición. Y luego ya le dices np.arrange. Recuerda que esta es la función que genera progresiones aritméticas de inicio en A, que termina en B, y de incremento igual a la longitud de los subintervalos. Entonces, a incremento igual a B menos A sobre N. Y aquí le ponemos a que él se vaya hasta B más este mismo incremento. B menos A dividido N. Porque Python en la progresión aritmética no se va a ir de A hasta estrictamente B, sino hasta B menos el incremento. Entonces queremos que se vaya hasta estrictamente B. Entonces le dice, en el límite superior le agregamos a B el incremento que queremos para esa progresión aritmética. Y así él me genera dónde guardo esos puntos de partición. Entonces lo guardas en una variable, esos puntos de partición, pues lo puedes llamar como partición. Sí, creo que le podemos llamar simplemente partición. Partición. Es igual acá. Entonces ya con eso, cuando lo corres, él genera esa partición. Y si quieres ver esa partición, pues simplemente escribes partición. Y le das enter y mire que te muestra que efectivamente los puntos de la partición son 0.5 y 1. Entonces simplemente bisecó el intervalo 0, 1. ¿Y cuando quieren los puntos medios de cada uno de esos subintervalos? Pues entonces en realidad es a esta partición agregarle mejor o tomar una partición que empieza en A, termina en B, pero ya el incremento es la mitad de delta X. Entonces uno le puede pues simplemente ya pone partición con puntos medios, entonces partición con puntos medios. Entonces lo único que haces es aquí como la definiste, entonces aquí con np.arrange le dices que el inicio otra vez es 0 o A hasta B más, en este caso B menos A sobre N, coma B menos A sobre N, B menos A dividido N. Así obtienes esa partición con los puntos medios y creo que ya aquí nos queda bien. Y quieres verla, pues entonces partición con puntos medios, partición con puntos medios. Y mire que nos muestra que ya la partición con puntos medios, ay, pero no le puse en esta, pues esa partición con puntos medios voy a hacerla por reasignación porque me tocó, le puse la incrementar con delta X y era con la mitad de delta X. Entonces, bueno, yo mejor la voy a poner así con delta X. ¿Y cómo es delta X? Pues delta X es B menos A dividido N. Y lo que queremos para esta partición con puntos medios, con los puntos medios es np.arrange, empezando en A, terminando en B, más delta X, y con incremento B más la mitad de delta X medios, ahora sí, y incrementando con delta X medios. Entonces ya así voy a tener la partición anterior con los puntos medios ahora sí bien. Y ahora sí, enter. Le digo, bueno, ahora sí muéstreme la nueva partición con puntos medios.
y él me dice que mire que es 0, un cuarto, un medio, 3 cuartos y 1, como habíamos dicho gráficamente. Y cuando los tienes ahí, desaparecen los puntos medios, recuerda que evalúen la función. Entonces, una de las ventajas de Python es que evaluar en cada uno de esos puntos de la partición para hallar los segmentos es muy sencillo. Simplemente es f evaluada en eso. Entonces, así uno dice, bueno, f evaluado en ellos. Entonces, en los puntos de la partición, en todos los puntos de la partición con puntos medios. Y entonces esos son esos valores. mm, Esos valores, entonces aquí le ponemos como, bueno, si los queremos, lo hallamos, mire que no los da, esos valores evaluados en la función, evalúa muy rápido. Así, bueno, y ya pues me va a tocar mejor dejarlo hasta aquí, porque ya ahora sí me debo ir con mi familia y dejamos hasta esta parte de evaluación de los puntos medios y luego nos faltaría simplemente las otras partes del algoritmo que son, después de evaluar, hallar los segmentos parabólicos y luego hallar el área bajo esos segmentos parabólicos. Y ya con eso tenemos la aproximación al área bajo la curva. Muchas gracias.